¿Qué tal? Mi nombre es Luis Fernando Ortega Rodríguez. En este video voy a demostrar el uso de Docker para ejecutar aplicaciones de Angular y Node.js conectándose a una base de datos MongoDB. Para ello aquí tengo un directorio en el cual tengo un Dockerfile y una aplicación la cual se estructura de un backend y un frontend. El backend se ejecuta con Node.js para un API y el frontend se ejecuta con Angular para conectarse a la base de datos. Lo primero que voy a demostrar aquí es el archivo Dockerfile. El Dockerfile, aquí hay una imagen que ya trae lo que es Node.js y MongoDB. Eh, Se descarga esta imagen, se crea un directorio en usr src app, se utiliza ese directorio para ejecutar la aplicación, luego se copia el archivo package.json hacia este directorio, luego se ejecuta el comando npm install para ejecutarse todas las librerías y dependencias de Node.js y Angular. Luego se copia todo el contenido de este directorio hacia el directorio usr src app. Luego se copia el script de start.sh, se le dan permisos de ejecución y por último se ejecuta ese script de ejecución. Para ello vamos a ver ese script en el cual este es un archivo, un script de bash en el cual se prepara la base de datos para almacenar en el directorio Vault DataDB y el log lo guarda en barlog mongodb.log y después solamente ejecuta npm start para instalarse todas las dependencias de Node.js. Eh, con esto vamos a ver la estructura de todos estos archivos. Para ello, aquí tengo el Visual Code. Entonces, lo primero es de que el archivo que mostré anteriormente es el que inicializa tanto la base de datos como el MongoDB. Entonces, digamos aquí solamente levanta el API. Para ello vamos a ver el archivo app.js. Este es el que levanta directamente el servicio del API. Entonces, que es el archivo al que, digamos, todos estos trabajan de forma en conjunto. Entonces, digamos aquí el app.js, que sería para levantar el Node.js. Dice que si no recibe ningún puerto, pues levanta en el puerto 9000. Aquí tiene de que tiene un requerimiento que se llama config database, que es el archivo que está aquí, que es el que hace la conexión directamente hacia la base de datos MongoDB en localhost en el puerto 27017 en una base de datos que se llama SampleDB. Entonces, después de que hace la conexión, sigue agregando otras librerías, aquí hace la conexión y luego aquí ya comienza a levantar directamente con el servicio del API. Entonces, aquí también tiene un archivo de requerimientos que serían de las rutas. Solamente antes de ver las rutas vamos a ver cómo se estructura la base de datos. La base de datos tiene una colección, la cual lleva un nombre, un email y un estatus. Entonces, estos datos son los que va a guardarse cada registro que se guarda en la base de datos. Aquí tenemos las rutas. En las rutas aquí tenemos un método get para obtener, digamos, todos los contactos, el método post para agregar un contacto, el método put para modificar un contacto y el delete para borrar. Entonces, aquí después nos vamos al archivo index.html, que es el frontend, en el cual se muestra directamente el contenido de la página. Entonces aquí aparece de que va a cargar main controller. Este es directamente el código de Angular, que está en este archivo que se llama app.js. Entonces aquí aparece main controller. Luego tenemos, por ejemplo, aquí hay un form. Entonces dice que cuando se envíe ese form, entonces va a mandar a llamar a la función que se llama contact send. Y aquí tenemos la función contact send, que lo que hace es que se comunica por medio de método post a API contact y aquí almacena el usuario. Entonces también hay un save contact, un delete contact y estas funciones se van relacionadas directamente con los botones. Por ejemplo, aquí aparece save contact, delete contact y esto sería directamente el código a partir de Angular y de Node.js. Entonces, ahora
el procedimiento sería de que en el directorio donde tenemos nuestro Dockerfile tienen que estar todos estos archivos y al ejecutar podman build -t angular colocamos el directorio, en este caso coloco punto, podman puede ser reemplazado por Docker o CrisETL o cualquier otra herramienta para administrar contenedores. Entonces aquí la imagen yo ya me la descargué, se creó el directorio, se va a utilizar ese directorio, empieza a copiar los archivos, empieza a instalar las dependencias, ahí se quedó copiando todo, ya se copió el script, entonces ya esta sería la capa número 7, entonces faltarían, digamos el paso número 7, faltarían 2 para que la imagen termine de ser construida. Esperamos un momento, ahí ya le dio permisos de ejecución, ya no tardará en iniciar el API por medio de la base de datos y después ya iniciaría lo que es el frontend. Entonces aquí ya logró levantar, me dice que ya existe la imagen, ejecuto Podman Images y aquí me aparece de que tengo localhost Angular. Entonces esta fue creada hace 8 segundos y ahora para ejecutarla simplemente ejecuto Podman Run --name, le voy a colocar que se llama Angular. Le voy a colocar que se ejecute en background, le voy a decir que el puerto 9000, si puerto 9000, al puerto 9000 del contenedor, ¿de qué contenedor? Le voy a colocar el nombre de localhost Angular, lo ejecuto. Ahí me parece, bueno, que ya está en uso, entonces voy a detener el contenedor que ya tengo aquí que se llama Angular, lo voy a detener y lo voy a borrar para luego poder ejecutar un nuevo contenedor, porque el puerto ya está en uso. Y el nombre de la imagen el nombre del contenedor que yo quiero utilizar, pues tiene el mismo nombre. Entonces con eso me voy a evitar el problema de que el puerto y el nombre me den conflicto. Entonces ahí ya lo borré y lo detuve. Ahí ya lo logré ejecutar. Entonces si ahora me voy a mi navegador, aquí ya coloco localhost en el puerto 9000. Y esta sería ya la aplicación de Node.js con Angular. Entonces aquí voy a colocar, por ejemplo, Luis Ortega. Lortega@gmail.com. Add contact. Y entonces aquí ya lo guardo en la base de datos. Si yo recargo, esto está leyendo desde la base de datos, es decir, que no está cargado en memoria de Angular. Aquí voy a colocar a Fernando y aquí lo voy a colocar a Rodríguez. Lo guardo. Bueno, es por el tilde. Lo voy a quitar. Perdón, aquí sería el correo. Perdón. Entonces aquí sería Fernando Rodríguez. Y aquí coloco el correo electrónico. Y voy a volver a colocar el mismo. Ahora sí lo guardo. Entonces ya tengo los dos. Vuelvo a recargar y ahí están los datos. Voy a editar y aquí le voy a colocar mi umg.edu. .gt y el cambio ya se realizó. Entonces si ahora ejecuto podman exec -it angular, tengo que decir el intérprete de comandos que necesito y le voy a colocar Mongo porque me interesa solamente verificar la base de datos. Entonces desde aquí yo puedo colocar dbs, no sé, show dbs, me dice los nombres de las bases de datos. Entonces le voy a dar use example db. Entonces aquí ya me cambié. Si le doy show collections, me muestra de que tengo una colección que se llama contacts. Entonces ejecuto db.contacts.find y entonces aquí me tira los dos registros. Entonces podemos ver de que se está almacenando en MongoDB. Esto sería una demostración del uso de estas tecnologías, MongoDB, Node.js y Angular. Espero que esta información sea de utilidad. Muchas gracias.